Muchas gracias. Dios le bendiga. Qué bueno es Dios. Estoy muy contento con lo que Dios ha hecho en mi vida. Y estoy muy contento de pertenecer a esta congregación. Creo que es una congregación que Dios ama y una congregación a quienes le agradezco bastante. Ustedes han sido unos hermanos muy buenos, han permanecido orando, una iglesia de amor, una iglesia de mucha misericordia. No dejo de pensar en que hubo un momento, y no hace tanto, que yo estaba muy mal de salud y yo pude ver la preocupación de mucha gente aquí adentro. Y he sabido que han orado por mí. Quiero decirles que en el último análisis pude notar que Dios ha hecho milagros, porque, gloria a Jesús, una de las hormonas que casi estaba en cero, de repente se disparó y está a poco de estar dentro de los rangos normales. Por eso ustedes han visto que yo he engordado un poco más, me veo mejor. Gloria a Jesús. Y varias personas de esta congregación han orado por mí, mi familia ha orado por mí. Y por eso yo le doy gracias a Dios por tenerlos a ustedes. Gloria a Jesús. Yo quisiera que consideremos algunos versículos bíblicos. El primero se encuentra en la epístola a los Romanos, capítulo 6, versículos 18. Y la segunda cita la encontramos en Salmo 32, versículo 1. Cuando ustedes tengan a Romanos, dicen amén. Amén. Leemos para gloria de Dios. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Amén. Ahora nos vamos a Salmo 32, versículo 1. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Leemos en el nombre de Jesús. Bienaventurado aquel cuyas transgresiones han sido perdonadas y cubierto su pecado. Amén. Amados hermanos, la Biblia está compuesta de muchas palabras claves. Al momento de uno querer predicar o querer exhortar, uno quisiera escoger algunas palabras que fueran un poquito más cómodas, que sonaran mejor, como libertad, gozo, victoria, salvación, felicidad, éxito. Pero no es menos cierto que hay cosas que hay que usarla, que uno no se ve fuera de tener que expresarla. Qué bueno que la Biblia, cuando menciona el pecado, menciona también la justificación que tenemos en Cristo Jesús y la libertad de este gran flagelo que envuelve a la humanidad. La epístola a los Romanos, escrita por nuestro hermano Pablo, apóstol Pablo, es una epístola que habla muy bien acerca de lo que ha sido el pecado, la realidad del pecado, lo que ha hecho el pecado en los seres humanos, lo que hace. Y también la libertad de cómo el no creyente y el creyente puede escapar de algo tan tremendo como el pecado. Todos nosotros tenemos la doctrina de salvación en Cristo Jesús, que en el Calvario Él llevó nuestros pecados. Hemos aceptado a Cristo Jesús, casi todos los que estamos aquí adentro, y nos hemos sentido bien de ser salvos. Pero desde el principio de la iglesia, en aquel tiempo tan temprano,
de la era cristiana, habían dos extremos, cuál de los dos más peligroso. Uno de ellos era que Cristo había librado a los seres humanos del pecado por solamente creer, y eso es verdad, y eso lo entendemos, y es así. Hemos creído que Cristo nos ha salvado, que Él es el instrumento que por medio de una vida justa, pía, perfecta, se ofreció por nosotros. En nosotros no había ningún tipo de condición que nos hiciera merecedor de esta justicia en la cual estamos, en Cristo Jesús, justicia nuestra. No había manera, ni hay manera de nosotros ser salvados del pecado, del poder del pecado, si no es por Jesucristo. Pero en ese momento habían, y hoy también existen, esos dos extremos, de que como algunos piensan, como somos salvos por gracia, somos salvos y ya. Podemos darnos la libertad para vivir tranquilos porque somos salvos. Y otros entienden que para ser salvo hay una cuota de sacrificio que yo tengo que hacer, que me dé paz para recibir la salvación. Los dos extremos son difíciles. Y Pablo en este capítulo 6 le está diciendo a ellos, en uno de los versículos dice: no reine pues el pecado en vuestros cuerpos, no reine el pecado. Pero le está hablando a una congregación que ha recibido la libertad de Cristo Jesús. E inclusive en el capítulo anterior, en el capítulo 5, en el primer versículo dice que justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y dice entonces el 8 de ese mismo capítulo 5, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero en este capítulo 6 hay un versículo que dice: no reine. ¿Qué te está diciendo con eso? Que aunque nosotros hayamos aceptado a Cristo Jesús, esta libertad, estemos declarados justos ante el Padre, puede hacer que de alguna manera yo le dé cabida al pecado en mi vida. Y el pecado se pueda convertir en mi rey. Mi rey tiene que ser Jesús. Y de eso no hay duda. Todo el que ha aceptado a Cristo Jesús ha recibido a su rey, ha recibido a Jesús. Ninguna otra cosa puede ocupar ese lugar preponderante que tiene que ver con tu mente, con tus deseos, con tus sentimientos, con tus pensamientos más intrínsecos. El pensamiento de que Cristo es tu rey, el Señor es tu rey. Entonces, Él le está diciendo, hay un peligro, el pecado todavía, aún ustedes han recibido esta libertad, el pecado se mantiene cerca de ustedes. Y ustedes tienen que tener cuidado, no deben. Y también le habla del siervo, aquí en el 18, y libertados del pecado. Ustedes han sido libres, ustedes servían al pecado antes, porque se usaba mucho la esclavitud en aquellos tiempos. Mucha gente se hacía esclavo porque no tenía otra alternativa de vida. En algunos lugares de aquella época no habían empresas, ahora cualquiera puede hacer una limpiabota y ya es una persona que se gana el sustento. Cualquiera puede hacer empanada y es un empresario de la empanada. En aquellos tiempos eran difíciles. A veces para vivir la persona se constituía en un esclavo de algún hacendado. No era que le gustaba ser esclavo, pero tenía que rendirle fidelidad a esa persona. Y los hijos de los hijos que nacieran en ese lugar eran también esclavos. Entonces el pecado le gusta hacerse señor de quien lo practica. Y es peligroso el pecado. Nosotros tenemos que tener
cuidado con el pecado. Cristo nos ha libertado y el Espíritu Santo de Dios nos anhela. Y Él no quiere que nosotros pongamos nada, porque en los pensamientos se origina todo. Esa maquinación, en aquellos tiempos también no le daban mucha importancia a lo que era el cuerpo. Sin embargo, el enemigo le gustan los cuerpos, porque con los miembros de su cuerpo es que la gente peca. Entonces, todo tu cuerpo debe de ser de Dios. Dios te redimió. Ese cuerpo no es una mera cosa. Ese cuerpo te lo dio Dios. Y ese cuerpo debe de tener la altura, debe de estar higienizado, debe de estar dispuesto. Cuando abres la boca, tienes que hablarla para glorificar a Dios. Bendito sea tu nombre. Si te das el permiso de algún tipo de pecado en tu vida, eso va a hacer una división entre tú y lo que Dios quiere hacer en tu vida. Dios te anhela. Él tiene muchas cosas para su iglesia, para los que le aman. Pero también el pecado está cerca de cada creyente. Bendito sea el nombre de Dios. Y para citar un ejemplo, ¿cómo no hablar de David? El rey David, aquel gran pastor de Israel, un hombre, dice la Biblia, conforme al corazón de Dios. Él escribe aquí el Salmo 32 y dice: bienaventurado aquel cuyas transgresiones han sido perdonadas y borrados sus pecados. El hermano David se vio en una situación de mucha tristeza. Él se había dado el permiso de hacer cosas que no le eran lícito hacer. Porque la cosa es que Dios no te va a impedir a ti hacer lo malo. A veces nosotros quisiéramos que Dios lo hiciera. Algunas veces Él podrá hacerlo conforme a su misericordia. Pero nosotros tenemos una libre elección. El hecho de ser creyentes no nos impide eso. Tenemos una libre elección. Y todavía las cosas que hacíamos antes, en algún momento de debilidad, nos van a parecer atrayentes. Nos van a parecer deliciosas. Y el cuerpo va a estar ahí. El corazón va a estar ahí para latir más fuerte. Gloria sea Dios. David se había dado el permiso de hacer un pecado horrible. En un momento de debilidad, él se había llegado a una persona que no era de él. Y ya ustedes conocen la historia. A partir de ese momento, él no tuvo paz. No había paz en su corazón. Dice la Biblia que él dice: se convirtió mi verdor en sequedades de verano. O sea, era un solo sufrimiento, no dormía. Porque él se dio permiso para hacer un deseo que inició allá dentro del corazón. Un rey estaba en un sitial que pocos tienen. En ese momento a lo mejor entendía que él podía hacer lo que le daba en gana. Muchas veces nosotros empezamos bien, pero esto no es porque empieces bien. Deja el pasado atrás. A lo mejor te fue bien con Dios en el pasado. A lo mejor ayunabas, orabas y hacía de todo. Eso pasó. Ese es el tiempo presente. Dios te llama a tener un compromiso con Él que tiene que ver con todos los días. Y no nada más tiene que ser un pecado como el de David. Él no había confesado su pecado delante de Dios y su pecado lo estaba destruyendo por dentro. Una persona que ha tenido un encuentro con Dios no puede estarse quieto ante un pecado, ante una condición pecaminosa, ante una recurrencia al pecado, porque él trató de cubrir aquel pecado por medios humanos, por medios intelectuales. Sin embargo, el único manejo que puede usted tener delante de Dios cuando usted ha pecado es ir ante su presencia y doblegarse, arrepentirse,
Decirle, Señor, yo he pecado. Yo me he portado mal delante de ti. Yo te he ofendido. Y yo no quiero que esta situación continúe. Yo quiero que tú me ayudes a cambiar. Cuando usted se levante de ahí, usted va a ser una nueva criatura, una persona que se va a levantar con nuevas fuerzas, se va a levantar de allí en victoria. Bendito sea el nombre de Dios para siempre. Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. El pecado no se va con cantar una canción bonita. El pecado no se va porque usted esté en un ministerio. Hay montones de gente que predican un sermón tremendo en una iglesia, pero luego se van a encontrar en su casa frente a su esposa y la van a ofender y la van a hacer llorar. Van a citar una conferencia y muchas van a comprar esa cinta o ese disco de esa conferencia. Muchos van a querer tener su Facebook porque es una persona que tiene el pico de oro. Pero ¿qué de su vida? ¿Qué de su vida? Porque toda injusticia es pecado. Personas que son uno tremendo en el altar, pero no están con sus hermanos para estar con ellos en su debilidad, sus hermanos, hijos de sus propios padres. Y están acabando. Pero hay mucha necesidad en su casa. Y ellos no están haciendo justicia. Entonces, hay muchas cosas que tenemos que revisar, porque la justicia tiene que ver con rectitud. La justicia tiene que ver con lealtad a Dios. Yo no puedo solo preocuparme de estar bien con Dios, esto tiene que ver también con cómo yo me llevo con los que están a mi lado. Si yo lo tomo en cuenta o no lo tomo en cuenta. Tengo que darle a cada cual lo que se merece. Tengo que valorar a cada cual. Sí, muchas veces nos podemos concentrar nada más en pecados como la fornicación, el adulterio, el robo. Porque yo tengo también que tratar de ser cristalino o ser cristalino en mis negocios. Yo soy un pequeño empresario. Uno a diario se encuentra con propuestas tentadoras. Pero ante todas las cosas nosotros somos creyentes. El enemigo va a estar presente. ¿Cuántas propuestas me hicieron hace unos meses a mí? Muchas propuestas, pero yo no podía aceptarlas porque eran personas no creyentes. Eran personas que tenían en su boca mentiras, que engañaban y engañan todavía. Entonces yo no puedo asociarme de una persona así. Porque Dios no va a estar contento conmigo. Yo voy a defraudar a esta iglesia. Si fuera yo solo que fuera a caer en desgracia o en descrédito. Pero es la iglesia del Señor, señores. Sí, Dios te va a juzgar porque no va a ser de ti que van a hablar. Últimamente se han destapado escándalos porque nos hemos dado el permiso a veces, o la gente se ha dado permiso, algunos, de hacer cosas que no convienen y el enemigo ha sabido cómo enredarlo. Si le das la oportunidad, no vas a salir ileso. Dice Pablo a los romanos, a pesar de que ustedes eran esclavos y servían al pecado en aquel momento, ustedes han escuchado esa forma de doctrina para alejarse de esa vida. Una vida que le llevaba a la muerte. Y dice el 23,
que esto es la muerte. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. No hay forma de que un cristiano, acostumbrándose a una vida de pecado, pueda dar fruto, pueda ser fructífero en lo que hace. Donde quiera que Dios te ha puesto, tú tienes que hacer brillar a Cristo Jesús. O tú tienes que brillar para Él. Testimonio de Carlos Baerga, puertorriqueño de las Grandes Ligas. Dice él que su carrera como beisbolista podía ser más fructífera. Él podía tener más tiempo en la pelota, pero él tenía una doble vida, siendo creyente, tenía una doble vida. Cuando él iba a Cleveland, él se hacía escoltar de 2 mujeres para que pasaran la noche con él. Y eso era fiesta hasta el amanecer. Pero cuando iba a Puerto Rico, junto a su esposa, era vestido de traje para la iglesia. No había forma de que Dios bendijera su vida. Él lo reconoció. Entonces, tenemos que tener cuidado, no nos podemos esconder de Dios. No nos podemos esconder de Dios. Dios sabe todo lo que nosotros hacemos. Y Él quiere bendecirte. Y Él quiere darte palabra de Dios. Y Él quiere hacer la obra en tu vida, pero tú tienes que ser sincero. Pablo fue débil, en cierta área fue débil. Lo que pasó con Pablo fue que él fue delante de Dios y él le pidió 3 veces. Él encontró que había un aguijón en su carne. Nosotros no sabemos a qué se refiere él. Pero dice él que era un mensajero de Satanás que le abofeteaba. Y yo quiero decirle que si usted tiene alguna debilidad aquí, yo no me he parado aquí, ni Dios me ha mandado a que le diga a usted que usted tiene problemas, porque Dios lo conoce a usted más que yo. Yo no conozco a nadie, ni sé lo que usted hace. Pero el Espíritu Santo que está en usted y está en mí, sabe que Jesucristo es bien compasivo. La Biblia dice que nosotros no tenemos un sumo sacerdote que sea incapaz de compadecerse de alguna debilidad nuestra. Todo lo contrario, uno que vino en forma de hombre para que nosotros tuviésemos confianza y fue tentado en todas las cosas. A ese sumo sacerdote podemos presentarnos. Él intercede por nosotros. Podemos ir y decirle nuestra debilidad, decirle: Señor, yo tengo esta debilidad, yo no me siento cómodo con esto, yo sé que tú me puedes liberar de esta situación. He tratado muchas veces de escapar de esta situación de pecado y no he podido. Ayúdame. Él te va a ayudar, no te canses. El Señor no está entre los que te condenan. Si el Señor fuera hombre, ya hace tiempo que yo mismo, todos nosotros estuviéramos en el infierno. Pero la realidad es que Dios no es hombre. Y que Él vino porque nosotros éramos débiles. A su tiempo Él murió por los pecadores. Cuando no podíamos salvarnos por nosotros mismos, Él vino. Y Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Dice Santiago, versículo 1:25, mas el que mira atentamente a la perfecta ley, la de la libertad, y permanece en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Bendito sea su nombre para siempre. Mi hermano, por esto, no despegues tus ojos de Jesús. El problema viene cuando nosotros nos desenfocamos. Jesús nos ha dado a su palabra, nos ha dado salvación, nos ha dado redención, nos ha constituido en iglesia, columna y baluarte de la verdad. El enemigo nos tienta con mentira. Él trata de persuadirnos a que hagamos esto o aquello.
pero es con pura falacia, y nosotros tenemos el evangelio de la libertad. Y conoceréis la verdad y la verdad te va a hacer libre. Entonces, no debemos estar oprimidos por pecados. Confiese su pecado, confiese su debilidad delante de Dios. Dios quiere una iglesia santa y sin mancha. Esta es la iglesia que va para el cielo. Todas las cosas están a punto de acabarse, pero Dios está esperando que tú y yo llevemos un mensaje limpio, sin compromiso con este mundo. Amén. Sin compromiso con este mundo. Gloria sea a Dios para siempre. El compromiso lo tenemos con Dios, con nuestros hermanos, con nuestro país. Vamos a ser mejor cada día. Todas las cosas se prueban por los resultados, y es tiempo que nosotros hagamos justicia. Bendito sea su nombre para siempre. Mis hermanos, Dios le bendiga, Dios le guarde. Hasta aquí Dios me ha ayudado.